Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, Delia. A esta hora saludamos al ex secretario de Seguridad, el general Wagner Bravo. General, muy buenos días. Bueno, el feriado particularmente nos ha traído una gran cantidad de fallecidos. Según Diario Expreso son 31 los fallecidos. Ahí tenemos algunas masacres. En Puerto López, por ejemplo, que se presentó en la primera fase del feriado con una matanza a 5 personas, 5 turistas de la provincia del Guayas, a quienes incluso se les sacó de su hotel en el puerto Manavita. Luego en Manta hubo otra matanza, 4 personas. Y finalmente en Guayaquil, que se da algo impresionante, 9 personas que recibieron disparos y personas que ni siquiera tenían ningún tipo de problemas con la ley. Supongamos que son las 31 personas. ¿Cómo explica lo sucedido, general? Muy buenos días. Edgar, buenos días y a quienes nos escuchan. Sí, efectivamente, no es por el feriado, porque realmente yo creo que la semana pasada todo el pueblo ecuatoriano, que la mayoría es católico, estuvo en la Semana Santa y con esa reflexión y esa religiosidad que nos tiene como pueblo ecuatoriano. Pero sin embargo, la lectura que nos debe dar es que de una u otra manera el crimen organizado, que tiene mucha base creo que con certeza en el tráfico de drogas, y que siendo un buen negocio, tanto para los nacionales cuanto para los grandes carteles y la necesidad de los consumidores, no va a dejar su negocio simplemente porque estamos declarado un estado de conflicto interno armado. No va a dejar su negocio porque estamos controlando el sistema carcelario. Ellos van a continuar. Entonces, por lo tanto, sigue esa lucha intestina, por decirlo, entre estos grupos delincuenciales por el control de ciertos sectores de, el Ecuador, fundamentalmente aquellos que van hacia los puertos, porque por los puertos es donde se exporta, entre comillas, esta droga, y de igual manera hacia esas caletas que están a lo largo de la costa ecuatoriana, que les permite salir con otros métodos de lanchas rápidas para sacar la droga al exterior. Entonces, ahí lo que me preocupa, Edgar, es que realmente si nosotros, y como lo ha dicho Fuerzas Armadas, y hay que felicitar la decisión del presidente y el trabajo de Fuerzas Armadas y Policía, estamos controlando y apoyando de mejor manera el control que hace el SNAI del sistema carcelario, especialmente en seguridad. Quiere decir que afuera, si ellos ya están incomunicados, si ellos no tienen cómo dar sus órdenes, que siempre les hemos dicho que las salen de ahí, si ellos están realmente atados de manos, hacia afuera se están saliendo unos nuevos liderazgos, porque el negocio, como digo, tiene que continuar y por lo tanto esto es el resultado de eso, de esa lucha intestina que tenemos que no solamente controlar el sistema carcelario, sino también tenemos que ir a controlar el resto del territorio nacional. Si no, pues simplemente vamos a tener las mismas noticias que tú las dices todos los días y esto es simplemente un cuento de no acabar. Tiene que ver, como lo han señalado algunos observadores, incluso el propio gobierno y particularmente la fiscalía, tiene que ver las masacres de estas con lo que sucedió la pasada semana, particularmente el día jueves, es decir, estos testimonios anticipados en el caso Metástasis. Es posible, Edgar, porque hay que montar algunas hipótesis. La primera es la que yo la dije, que ellos están reacomodándose, están saliendo nuevos liderazgos de menor nivel, porque el negocio tiene que continuar. La otra es que realmente si es que ya está muy fuerte la narcopolítica en el Ecuador, entonces por lo tanto quiere decir que aquellos que están siendo involucrados directa o indirectamente ya, o los que vayan posiblemente a salir, también están posiblemente distrayendo sus fuerzas o distrayendo las fuerzas del Estado para que estos temas queden en segundo plano.
pero también podemos pensar en que los grupos delincuenciales ya que no son nacionales, o sea, yo voy a la viveza que tiene un delincuente. El delincuente cuando le vamos poniendo ciertos topes para que no robe un banco, no robe una casa, un supermercado, él está pensando en cómo violentar esas seguridades. Entonces, una tercera hipótesis puede ser que estos grupos delincuenciales que son liderados desde el exterior con una supraestructura internacional, especialmente los carteles, que no van a dejar, vuelvo a repetir, de tener sus buenas ganancias, ellos ya están buscando otras estrategias para contrarrestar el accionar que está haciendo el Estado ecuatoriano a través de sus Fuerzas Armadas y la policía. Y por lo tanto, es posible que también digan, ataquemos a este sector para dejar, por ejemplo, pongo el ejemplo, libre la frontera, para que no haya presión en la frontera, o para mover a las fuerzas del orden para que se concentren en el asesinato de la señora alcaldesa de un cantón, o para esta masacre en Guayaquil, o para esta masacre en Puerto López. Entonces son diferentes, desde mi punto de vista, todo es lo que tiene que hacer inteligencia para estar analizando qué es lo que pretende, en este caso el enemigo, porque ha sido declarado un conflicto interno armado, hacer para oponerse a las fuerzas del orden. Ese es el trabajo fundamental de inteligencia, el pensar y adelantarse a cómo ellos van a reacomodar sus fuerzas y qué es lo que van a hacer. Pero no podemos descartar, como digo, que también sean pues efecto de estas acciones que está haciendo valientemente la señora fiscal. Por eso también puede ser, Edgar, que fueron trasladados algunos de esos detenidos a la cárcel de La Roca, porque también es posible que ellos estén siendo, dando sus disposiciones o también estén en contacto. Entonces hay que aislarles a todos los cabecillas para que no pueda haber una conducción de estas operaciones delictivas, Edgar. Usted ha visto, general, el debate que se mantiene constantemente en las redes sociales y hay algunos, bueno, tenemos de todo, ¿no? Pero también tenemos una que otra opinión de respetados observadores que hablan de que la inteligencia no pudo detectar la posibilidad de estos atentados, de estas matanzas. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Eh, ¿Acaso hay algunas brechas entre las dos grandes fuerzas, la policía y las Fuerzas Armadas, que están frenteando el repunte de la violencia desde el 9-10 de enero de este año? Edgar, lo que estamos viviendo es producto de la inacción y la falta de visión de los gobernantes de turno y algunos otros, los primeros en el año 2008-2009, que nos quisieron llevar a este caos, nos quisieron dejar en la indefensión. Y entonces eso es el producto de 20 años. Y yo recuerdo que cuando Miguel Moncayo, quien habla, aceptamos la invitación del presidente Lazo, todo el mundo decía que al otro día iba a solucionarse el problema. Este problema no es de corta duración. Este problema es de larga data, porque si están enraizados, como estamos viendo en los diferentes casos de investigados, estamos viendo en la economía ilegal, en el lavado de dinero, en el tráfico de armas, en el tráfico de personas, que están tan enraizados en toda la sociedad ecuatoriana, nos va a costar realmente el poder extraerles de la vida diaria de los ecuatorianos. Y eso es tiempo, por un lado. Y por otro lado, la parte fundamental es que tenemos que institucionalizar a diferentes organismos e instituciones del Estado, redundando un poco. Porque si no las fortalecemos, como el sistema de inteligencia que tú lo acabas de decir, pues simplemente en el caso de operaciones militares estamos a ciegas. Pero esto no es de la noche a la mañana. Esto no es de que tiene inteligencia, tiene una varita y dice mañana va a pasar esto. Somos casi 18 millones de ecuatorianos, tenemos como 1000 y pico más de parroquias, de cantones y prefecturas. Entonces, la vida de cada uno de los ecuatorianos es por derecho y por constitución es individual y cada uno puede hacer lo que quiera. Y nos va a tocar, y nos va a tocar, digo, a los ecuatorianos, mucho tiempo el fortalecer el sistema de inteligencia. Sí, lo que tú dices es fundamental. En esta lucha, en esta guerra asimétrica en la que no conocemos en dónde está el enemigo y que, como digo, tiene una estructura que está pensando desde afuera. Los de afuera están pensando más que los de adentro son los peones. ¿Qué hacer? Nos va a costar el fortalecer inteligencia, pero seríamos ilusos del pensar en que con las decisiones del gobierno anterior, del gobierno actual, simplemente el sistema de inteligencia es perfecto. ¿Qué le pasó a Israel? ¿Qué le pasó a Israel? Y a Israel con todo el potencial
que ellos tienen con todo lo que han invertido, ya tuvieron un ataque fuerte. Eso no quiere decir que debemos decir, bueno, no va a pasar nunca nada, pero de a poco y más rápido que antes tenemos que fortalecer el sistema de inteligencia para poder evitar esto. Y ahí el llamado siempre, Edgar, a que la ciudadanía que conoce de una u otra forma en dónde están camuflados, dónde están escondidos estos delincuentes que de la noche a la mañana aparecen con casas, con vehículos, con despilfarran dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos son los que nos debe llamar la atención. Y eso, si somos ecuatorianos patriotas, tenemos que denunciarlo a las fuerzas del orden, porque ese pequeño indicio puede llegar a una gran operación para capturar a un grande de los capos. Las Fuerzas Armadas y Policía tiene como objetivos, y lo ha dicho el presidente, neutralizar a estos 22 grupos terroristas. Pero lo que hay que ir es hacia las cabezas, porque si seguimos capturando, y como se ha dicho, tenemos cerca de 13.000, creo, detenidos, que no son las cabezas, el negocio continúa. Por lo tanto, yo sí creo que están haciéndose bien las cosas, pero amerita primero el fortalecimiento de el SNAI, de la aduana, de otras instituciones que apoyen el trabajo de las fuerzas del orden, porque si no, simplemente le estamos dejando abandonados pensando en que ellos tienen la varita mágica y que van a dar excelentes resultados si no hay el apoyo de todos, de ver. He ahí la discusión, porque durante el feriado muchas personas esperaban una respuesta cuantitativa, sobre todo frente a los eventos de Puerto López, ¿no? Que ya fue un hecho muy complicado de entender, pero ¿cuál fue la respuesta del gobierno? El rechazo, por cierto, pero luego un nuevo instructivo para el Comité de Manejo de Crisis, e incluso Edgar, cambiando nombre al EQ911. Edgar, yo siempre he dicho que el sistema de seguridad nacional que teníamos, con el cual enfrentamos a un país hermano que hoy tenemos una paz al Perú, le sirvió al Ecuador para muchas cosas. No solamente para ganar esas dos guerras, sino también para eliminar al Faro Vive Carajo, para enfrentar el fenómeno del Niño, el terremoto del Oriente y algunas otras cosas más. Pero ese sistema que fue destruido por algún pensamiento ideologista que no quería estar cerca de los Estados Unidos, no se termina de reconstituir, no se termina de reconstituir, porque un sistema determina que en este caso el presidente como máxima autoridad es el responsable, pero hay órganos ejecutores de la seguridad pública y del orden interno, que es Policía Nacional, de la defensa del territorio nacional y la soberanía, que son Fuerzas Armadas, del apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene que ver mucho con el apoyo internacional y también presionar a que se eliminen las causas que, desde mi punto de vista, están en los países cercanos de nosotros, pero también de los otros órganos de apoyo. Y los órganos de consistencia, los órganos de apoyo es la justicia, la legislatura con las leyes, la misma fiscalía, el Consejo de la Judicatura, el SDAI. Tenemos que hablar con el asunto de la aduana, de la UAFE y aquellos órganos para evitar que la ciudadanía siga en la violencia, que son los consistentes y permanentes, que son el MIES, que son salud, que son educación, que son etcétera. Entonces, mientras ese sistema no esté conformado y que yo digo con conocimiento de causa, se comenzó a fortalecerlo en el gobierno anterior, simplemente no despega. No despega porque siempre hay personas que ponen su carácter, su personalidad y que está bien. Cada uno tiene que poner su grano de arena, pero no hay que iniciar siempre de cero. No hay que iniciar siempre de cero. Se creó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que leyendo el decreto del presidente, este comité quiere hacer lo mismo que hacía la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pero que ya tenía una base, ya tenía un trabajo de cerca de 2 años. Hoy estamos iniciando de cero. Se está diciendo que primero se capaciten, que primero saquen el reglamento cómo va a funcionar. Eso recién van a funcionar si es que está con los tiempos que se ha puesto en el decreto en 1 o 2 meses, Edgar. Entonces estamos hablando ya de finales de mayo y sin embargo la urgencia es ya. Hay que fortalecer y crear realmente a largo plazo. No interesa el gobierno, porque es una política de Estado, la cultura de paz, la seguridad integral. Hay que fortalecer ese sistema. Y si es que está algo mal, desde luego, recién acaba el secretario de la Administración de presentar el informe de lo que hizo el año pasado, el año 23, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
97% de cumplimiento de los objetivos. Si ese es el 97% de cumplimiento de los objetivos, la pregunta que nos hacemos los ecuatorianos, entonces, ¿por qué se le eliminó? Si está diciendo el secretario de la administración actual, no el anterior, y el informe no lo hicimos quienes estuvimos en funciones, lo dice el actual, entonces, ¿qué es lo que pasó? No podemos pensar en que somos el Mesías y que vamos a iniciar de nuevo todo. Por favor, hay que tener una política de largo plazo. Si no, nos va a pasar lo último de los 20 años, que siempre cada gobierno dice yo voy a iniciar, yo voy a iniciar, yo voy a iniciar, y comenzamos iniciando siempre de cero cuando hay una estructura que debe funcionar. Para todo esto que tú dices, que no tiene que ser una reacción coyuntural, porque el reaccionar ante las muertes en Puerto López es una reacción coyuntural, es inmediata. Pero como bien lo decías tú hace un rato, si es que con inteligencia preveíamos que no pueda pasar esto y que no nos pase, lo fundamental en seguridad no es reaccionar, como se está pensando en este comité, sino accionar, prevenir, buscar la forma en que no nos suceda. Y con esa antelación, involucrados todos, evitamos las muertes, evitamos que sigamos haciendo esto. Si vamos de a poco haciendo eso, algún momento vamos a tener realmente, yo pienso que en el mediano plazo, en el corto plazo, una seguridad que tanto queremos los ecuatorianos, Edgar. General Bravo, ¿hasta qué punto se está responsabilizando a las Fuerzas Armadas de estas críticas, de estas brechas, como le decía, en la seguridad pública? Cuando las Fuerzas Armadas en enero, a mediados, a finales del mes de enero, llegaron a niveles estadísticos impresionantes, 95% de credibilidad y de popularidad. Y sobre todo, ¿hasta qué punto estas eventualmente no pueden ser fallas de orden colectivo en lo estatal? ¿Y por qué tienen las Fuerzas Armadas que ser las responsables de operativos conjuntos, ¿no? Y de avanzadas en donde está todo el aparato estatal? Edgar, precisamente hoy en la mañana le escuchaba al general Alexander Leboyer, director de operaciones del Comando Conjunto, que decía, no nos dejen solos, porque todo el mundo le pone el peso a las Fuerzas Armadas. Pero yo pongo el ejemplo de que el pie de fuerza del Ecuador, policía y Fuerzas Armadas, son 100.000 hombres, 18 casi millones de ecuatorianos. En Colombia son cerca de 33 millones de colombianos, tienen aproximadamente 345.000 miembros entre Fuerzas Armadas y policía. Enemigos, como los narcoterroristas del Ecuador, dicen que son como 20.000 en Colombia y les enfrentamos con 345.000. Aquí se ha dicho que son entre 40 y 50.000 y los enfrentamos con 100.000. No quiere decir, porque cuesta, que vamos a desproporcionadamente elevar el número y el pie de fuerza de Fuerzas Armadas, pero sí hay que fortalecerlo con gente. Porque al parecer, no sé exactamente cuántas personas, cuántos militares están en los centros penitenciarios, supongamos que sean unos 5.000. Esos 5.000 tenían una función. Estaban en la línea de frontera, estaban defendiendo la soberanía aérea, terrestre y naval del Ecuador y han sido empleados en otras acciones. Ese personal que está patrullando las ciudades, que está apoyando a hacer control de armas, que está reaccionando ante estos eventos que tú los dices violentos, tiene una función. Entonces, a ese personal habrá que fortalecer fundamentalmente en personal y también en medios logísticos, técnicos, etcétera, para que pueda haber también, después de este golpe coyuntural, también mejores resultados. Pero vuelvo a repetir, no podemos dejarle solamente a las Fuerzas Armadas y pensar que esto va a suceder. Fuerzas Armadas hacen operaciones militares, yo creo que lo están haciendo de muy buena manera en apoyo a la policía. Pero si es que el problema que tenemos en los niveles de seguridad, Edgar, que son seguridad ciudadana, hay que ver quiénes son los responsables de la seguridad ciudadana. Sí, escuchaba yo que la O sea, procesión del Cristo del los Consuelo de la iba a ser seguridad analizada ciudadana mucho. son de la Policía Perdón. Nacional, pues esas son las principales competencias. Así es, por eso la seguridad ciudadana es de la ciudadanía, del cantón, de la provincia, con el apoyo de la Policía Nacional. Hubo un gran análisis para la procesión del Cristo del Consuelo, si se hacía o no se hacía. Ese es el riesgo que se corren las autoridades. Luego viene la violencia normal, los delincuentes que te roban la casa, que te rompen el vidrio, que te roban el vehículo, que eso es control de la Policía Nacional, del orden público. Y de ahí viene la violencia
¿cierto? Del control del orden interno, que también es función de la Policía Nacional. Entonces, si Fuerzas Armadas está apoyando sin ser sumisión, la pregunta que tenemos que hacernos también es si el accionar de la Policía Nacional, que según yo había escuchado, el COESCOP, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, les ha coartado mucha de su capacidad, pues entonces eliminemos ese COESCOP. Lo acaba de decir el comandante general de la policía, que necesita un Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, lo dijo creo que el día de la Policía Nacional. Pues entonces vamos hacia eso, para cambiar posiblemente su accionar, para cambiar su forma de operar, porque están siendo sobrepasados. Y es por eso la necesidad del apoyo de las Fuerzas Armadas. Entonces, quiere decir que hay que institucionalizar, no solamente en gente, no solamente en medios, en procedimientos, en leyes, en normas, en lo que dice un sistema para que la policía cumpla con su función de mejor manera. Vuelvo a repetir, con los medios lo están haciendo de muy buena manera, pero tenemos que fortalecerles, porque si no, sigue siéndose que la lucha de los militares no tienen la varita mágica para decir de la noche a la mañana todo el mundo me tiene miedo. Por eso es que estos grupos delincuenciales, narcoterroristas, que ya, yo digo, si es que fueran nacionales, un delincuente que ya cae preso, que le asustan, que le ponen en el barrio que ladrón cogido será quemado, que no está bien tampoco, él pues ya comienza a pensar y asustarse. Pero si hay un gran negocio supranacional, ellos no se asustan, tienen que continuar y tienen que buscar la forma de cómo ir corrompiendo y cómo haciendo otras estrategias, etcétera, etcétera. Yo creo que el trabajo se lo está haciendo de buena manera, pero vuelvo a repetir, tiene que haber un sistema para que ahí, con objetivos claros, con metas claros, con plazos claros, cada uno de los organismos públicos, privados, inclusive Edgar, tú y yo, conozcamos cómo apoyar. Porque si no es un sistema y pensamos que le vamos a dejar solamente a las fuerzas del orden y fundamentalmente a las Fuerzas Armadas, vamos a solucionarlo. Yo no lo veo viable por ningún lado, Edgar. ¿Cuál debe ser la lectura objetiva de la gente general? Porque, bueno, los medios de comunicación, las redes sociales, reproducen los asaltos y todos estos ataques, ¿no es cierto?, de la delincuencia. En en este feriado hemos visto los 31 muertos, que esto es una cosa terrible. ¿Cómo se los debe calificar? ¿Repunte de la delincuencia? ¿Fallas en el denominado Plan Fénix? ¿Cómo hay que verlo? El plan Fénix, que no lo conocemos y creo que está muy bien, Edgar, porque no hay que contar qué es lo que vamos a hacer para que el delincuente no se prepare, ¿cierto? Pero tiene que tener unas líneas generales de acción para todos y que creo que en la percepción que existe y la realidad que existe. Pero yo quisiera, en lo que tú acabas de decir, Edgar, ¿cuál es la percepción de los ecuatorianos de que si han fallecido 31, que son seres humanos, que son bastantes, pero tenemos miedo a los 18 millones de ecuatorianos? Quiere decir que hay una percepción grave de inseguridad. Y ayer escuchaba un programa que dicen que los ecuatorianos están migrando por la inseguridad. La única forma de combatir la inseguridad es ponernos de acuerdo en que haya una narrativa que todos apoyemos, porque la única forma de combatir esta mala información o esta percepción es con información. Es con información. Yo estoy haciendo esto, pero que sea contundente. Yo quiero llegar a esto, pero que sea contundente. Yo tengo estos plazos para que sea contundente, hasta para que la ciudadanía no comience a especular y también ciertos actores que hacen opinión, que digan, bueno, no sé a dónde voy a ir. Pero si todos tenemos claro las redes del juego, podemos ir evaluando si efectivamente el Plan Fénix, que yo siempre he dicho debe estar firmado y debe haber sido analizado en el Consejo de Seguridad Pública del Estado, está cumpliendo con su rol. Porque hoy se forma un comité de crisis, que es un comité de crisis temporal, que es un comité de crisis táctico, pero que no nos está diciendo cuáles son las grandes líneas para llegar a esa gran cultura de seguridad y seguridad integral que queremos a largo plazo. Está bien, porque puntualmente en coyuntura hay que tratarlo así. Entonces, por lo tanto, yo creo que tiene que haber una mejor transparencia de la presidencia, una mejor información a dónde queremos llegar y qué es lo que cada uno tiene que estar haciendo para que los ciudadanos y aquellos que hacen opinión puedan decir, está fallando el señor A, o está fallando la institución B, o está fallando la institución C, o estamos en camino, porque sí nos llama la atención 31 muertos, pero estamos haciendo acciones coyunturales. Lo importante de esto es que se está combatiendo la coyuntura. Lo que queremos, desde mi punto de vista, es combatir la estructura, el largo plazo, y que no solamente está aquí en el Ecuador, Edgar, está
cómo presionar a diferentes países para que primero por corresponsabilidad nos ayuden. ¿Por qué? ¿Por qué son corresponsables? Porque si están los carteles de México, son corresponsables. Si hay producción de coca al norte, al sur y un poco hacia el oriente, ellos son corresponsables. Si hay consumidores, ellos son corresponsables. Y que ellos tienen que ayudarnos a presionar a que se elimine la coca, que se eliminen las causas fundamentales de la estructura y de la violencia en el Ecuador. El trabajo interno lo estamos haciendo. Entonces yo creo que esto debe ser una, como se dice, una gran minga en donde con la cabeza del presidente conozcamos todos hasta dónde queremos ir para que se nos pongan inclusive misiones a cada uno de nosotros, si lo podemos llamar así. Mañana van a decir es que le están endilgando al pueblo la solución. No, el pueblo tiene que apoyar, pero no solamente con el 93 o el 95% que tiene aprobación y apoyo a las Fuerzas Armadas, sino con acciones concretas de apoyo, por decir, a la fiscal, al trabajo del Consejo de la Judicatura, al trabajo de las Fuerzas Armadas, la presión a la Asamblea para que haga las normas del Código de Seguridad que está 4 años, 5 años durmiendo en la Asamblea. Y así sucesivamente, de tal manera de que entre todos pongamos nuestro grano de arena, pero tenemos que tener un norte. Y eso es el plan Fénix que no queremos conocerlo al detalle, pero sí queremos conocer en grandes líneas hacia dónde vamos, qué queremos lograr y en qué tiempo, Edgar. Claro, no lo vamos a conocer por lógica, ¿no? Es evidente que el Estado tiene que guardarse cierta información para que esto no caiga en manos indebidas. Pero la apuesta es difícil, porque lo que tenemos en claro es que a las Fuerzas Armadas le encargaron en su gran dimensión, en el gran tramo de los operativos del control de las cárceles, y han cumplido con eso. Las limpiaron, ¿verdad? Reordenaron aquello. Pero claro, lo que vemos en el camino son efectivamente insurgencias de los carteles, de las bandas grandes y pequeñas. Así es, Edgar. Realmente a mí lo que me preocupa es que siempre pensamos que desde las cárceles salen las órdenes de asesinatos, de tráfico, etcétera. Pero si en este momento están controladas y que no todo es perfecto, no es que el 100% está, para mala suerte el sistema penitenciario y especialmente de aquellos que lo cuidaban, primero, segundo filtro y aquellos de los agentes penitenciarios fue corrupto. Hay muchas armas todavía al interior, muchos teléfonos, pero está controlado. Entonces, afuera están apareciendo otros liderazgos, porque vuelvo a repetir, el negocio continúa. Entonces, por lo tanto, hay que atacar a todos los esquemas, hay que ver en dónde nomás tenemos. Ahí viene lo que tú decías hace un rato, el sistema y el plan de inteligencia que de una u otra manera, con los golpes que se ha dado últimamente y lo que hemos visto a través de los medios de comunicación, está siendo efectivo, pero tampoco pensemos en que todo es perfecto y que de la noche a la mañana vamos a buscar la solución. Vamos a buscar la solución. Hay que presionar a eliminar las causas estructurales de la violencia. El año pasado se hizo un decreto de la prioridad de la lucha contra la corrupción, porque estamos viendo metástasis, purga y todo lo que nos sucede es corrupción. Y el artículo 3 de la Constitución, numeral 8, que lo pone también el presidente en el decreto, está hablando de cultura de seguridad, está hablando de seguridad integral para tener una buena democracia y un país libre de corrupción. Y ahí se puso en el artículo 5, si no estoy mal, de que el sistema educativo debe cambiar, debe comenzarnos a ser no solamente conocedores de conocimientos, perdón, o obtener conocimientos, sino formar al ser humano en principios, en valores, en ética, en psicología, de tal manera de que vuelva esa solidaridad de los ecuatorianos. Tenemos que volver a fortalecer a la familia. ¿Cómo puede ser posible que yo como padre de familia, después de que un joven de 15, 16, 17 años vaya por esa juventud, porque alguien lo indujo a mal, perdón, se va al Canal 4 y hoy está con 8 años de cárcel? Si él tenía 15 o 16, va a salir de 23, 24 prácticamente, desde mi punto de vista, acabado su vida. Entonces hay que volver a la familia, a cómo ayudarnos, a cómo también controlar qué es lo que está en las redes sociales, en evitar pasar rumores falsos. No puede ser posible que una de las películas más vistas en algunos de esos sistemas es el patrón del mal, sin senos no hay paraíso, o sea, en donde se piensa que la vida es fácil. Tenemos que volver a la familia, a la solidaridad de los ecuatorianos, a una buena educación. Por eso digo que hay órganos operativos de la defensa y la seguridad, hay órganos de apoyo y hay órganos que tienen que estar permanentemente en apoyo a que las acciones que se hagan
no sean solamente militares y policiales, sino que inmediatamente tiene que venir el apoyo y tiene que venir la consistencia para que sea de largo plazo. Si no, simplemente hacemos acciones coyunturales por el momento y después de que ha pasado los efectos, como al parecer está sucediendo, volvemos a lo mismo. En el caso del SNAI, Edgar, desde mi punto de vista, el 8 de enero debería haber sido sacado todos los agentes penitenciarios, debería haber sido pasados el polígrafo para ver quiénes son realmente honrados y leales, y a esos si quedaban de los 3.500, 1.000, 2.000 o 100, pues entonces a esos hay que capacitarles para qué. Si ya mismo se termina el estado de excepción, pero no se termina la guerra interna, porque eso va a durar mucho tiempo, y hay que devolverle el control y sacar un poco el apoyo de Fuerzas Armadas de los centros penitenciarios. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿está fortalecido en este momento el SNAI? Si pedimos que vayan Fuerzas Armadas a la aduana, ¿está fortalecido el sistema de anuero? Si pedimos que Fuerzas Armadas vayan a la gestión de riesgos, ¿está fortalecida esta institución? Entonces, hay que hacer un trabajo no solamente muy mejor dicho, está muy bien atacar coyunturalmente las causas y lo que nos está pasando, pero al mismo tiempo tiene que haber un trabajo de sostenimiento y fortalecimiento de las instituciones. Cada una tiene una competencia, cada una tiene una organización, cada uno tiene un presupuesto y recursos, entonces cada uno tiene que cumplir. Si no, como siempre lo he dicho, se vuelve a ver a las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas son 42.000 hombres. Yo creo que se debe aumentar ya en este momento y en forma planificada al pie de fuerza a 60.000, pero planificada quiere decir que con cierto tiempo, con medios, con los recursos, con la organización, etcétera, etcétera, porque esta guerra que la ha declarado el presidente Noboa y que fue de una u otra forma también declarada por el presidente Lazo, cuando dijo, metámosles bala y no negocio, que inició desde mi punto de vista desde ahí, había sido ratificada muy bien por el presidente Noboa, no va a terminar de la noche a la mañana. No, no va a terminar de la noche a la mañana. Creo que todos los ecuatorianos tenemos una misión muy clara y un objetivo que cumplir. Hay que buscarlo cómo hacerlo, Edgar. Tome nota general de que hay reservistas. El gobierno no ha tomado en cuenta lo que puede ser el aporte de la empresa privada con sus múltiples empresas de seguridad. No ha tomado en cuenta a los GATS, que también tienen contingentes importantes. Pero bueno, de esto seguiremos conversando en alguna otra ocasión. Por temas de tiempo debemos finalizar. General, le agradezco muchísimo por esta charla y por su información. Gracias, Edgar. Solo una cosa. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado el año pasado dejó determinado de que en cada provincia se creen los consejos de seguridad ciudadana liderados por el gobernador, con los prefectos y los alcaldes. Eso debe seguir, porque de una u otra forma los involucramos. No sé, dejamos nosotros conformados 8, son 24 provincias, hay que hacerlo para que todos sepan que tienen una misión que cumplir. Te agradezco, Edgar. Muchas gracias. Un buen día. Muchas gracias, general. Estuvo con nosotros el ex secretario de Seguridad, el general Wagner Bravo.